Hola a todos, vamos a dar por comienzo esta nueva transmisión. Voy a ir introduciendo a quienes vayan llegando a este video, así hacemos un poquito de tiempo también para que vaya sumándose gente a esta transmisión en vivo. Así que bueno, hoy vamos a hablar de un tema que realmente es muy interesante, muy profundo. La idea es tratar de sintetizar algunas ideas con respecto a lo que es el discernimiento, ¿no? Como una virtud o una cualidad que puede desarrollar el ser humano, y vamos a tratar de profundizar en este concepto para luego trabajarlo a nivel un poco práctico, ¿no? Ir aplicando el conocimiento, la parte teórica, un poco en la experiencia. Vamos a esperar si se va sumando gente, que me diga si se escucha bien, cómo se está escuchando esta transmisión. Así que bueno, vamos a ir contando que este término, digamos, tiene muchas referencias, ¿sí? Es un término que se utiliza mucho en religión, en filosofía, en psicología, ¿sí? Así que vamos a tratar de ir viendo los distintos aspectos y aristas del discernimiento. Hola a todos los que se están sumando, me van avisando si se escucha bien, si hay alguna cosita para estar atento. Así que bueno, este concepto del discernimiento, ¿sí? Tiene que ver con la capacidad de hacer juicios, ¿sí? Juicios que nos permitan distinguir entre distintas cosas, sobre todo distinguir entre lo bueno y lo malo. Y ahí es donde entran distintos niveles o distintas líneas de cómo se puede ver el discernimiento. Vamos a hacer un paneo general por esto para comprenderlo, y luego vamos a profundizar en el aspecto espiritual del discernimiento, ¿sí? El discernimiento en sí mismo es una herramienta, de hecho viene de un término latín que significa herramienta. El discernimiento se puede basar, por ejemplo, desde la línea religiosa, ¿no? En una serie de valores de lo que está bien o está mal según un libro religioso. Otro tipo de discernimiento es el discernimiento filosófico, que tiene que ver con también una distinción entre lo que está bien y lo que no está bien, pero más bien basada en la recopilación de información y experiencia. Después se fue desarrollando este concepto y se empezó a plantear un discernimiento integral, ¿no? En Occidente, Max Planck era un científico que se lo considera el padre de la física cuántica, y él hablaba mucho de la conciencia y hablaba de que los conceptos religiosos no iban contrarios, ¿no? a los conceptos científicos, que lo fundamental en ambos campos era la conciencia. Así que el discernimiento integral tiene en cuenta ambos pilares, el creer y el pensar, la fe, la razón, y la religión y la ciencia. Pero vamos a ver que, si bien cuando buscamos el origen y la definición de la palabra discernimiento, hola a todos, ahí los que me están saludando, tanto tiempo que no nos encontramos en este espacio, gracias por estar. Bueno, y vemos que, digamos, hay otro tipo de discernimiento, que es el discernimiento como cualidad espiritual, que se desarrolla en todas las culturas antiguas, en el hinduismo, de hecho desde el sánscrito, ¿no? Que también es un idioma que viene del Tíbet. Así que desde esta línea de la India, que viene de las escrituras antiguas del Tíbet, el término para el discernimiento es un término que se llama viveka. Después la línea del budismo, cuando habla del desapego, también habla de una especie de discernimiento, el desapego de los apegos terrenales, ¿no? Que vamos a profundizarlo este aspecto. Y también los pueblos originarios, acá por ejemplo en América del Norte, los Lakota, nos están hablando de discernimiento. En muchas ocasiones se trabaja esta cualidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería en este caso? ¿Cómo sería en la experiencia espiritual este discernimiento? ¿Cuáles serían los valores ahí que yo usaría para distinguir entre lo bueno y lo malo?
en la espiritualidad la experiencia es, digamos, imprescindible, ¿no? Entonces, este discernimiento espiritual tiene que ver con una capacidad de ir a buscar esa verdad en nosotros mismos, ¿sí? Es decir, distinguir entre lo que es bueno o no es bueno para mí, y no tanto basándome en normas morales, en valores religiosos, convenios sociales, ¿sí? Que pueden ser distintos como ámbitos, ¿no? Donde nos estemos limitando en esta capacidad de sentir, ¿sí? Así que bueno, en este sentido, el discernimiento, como lo plantean todas estas líneas ancestrales que trabajan el conocimiento espiritual, tiene que ver, ¿sí?, con una capacidad de sentir. Esto va a ser lo más importante. Obviamente que para desarrollar esta cualidad del discernimiento hay que aplicar el pensamiento crítico. Por eso estuvimos compartiendo mucha información sobre lo que es el pensamiento crítico, cómo funciona, digamos, esta herramienta en nuestra mente. Entonces el pensamiento crítico sí nos permite cuestionarnos ciertas afirmaciones, verdades establecidas, y nos permite abrir la mente para buscar nueva información. A través del pensamiento crítico nosotros podemos buscar información, cuestionarnos, explorar y llegar a mucha teoría, y también por experiencia, ¿no?, podemos contrastar a través del pensamiento crítico. Pero sin el discernimiento, ¿no?, solamente el pensamiento crítico, sin el discernimiento, finalmente, por más que tengamos mucha información, vamos a apoyarnos en algún tipo de seguridad, algún tipo de verdad, algún tipo de valor, ¿sí?, ya sea de nuestro grupo familiar, ya sea de nuestras creencias religiosas, desde nuestros paradigmas hegemónicos, de los convenios sociales. Vamos a terminar apoyándonos en alguna verdad externa, ¿sí?, alguna norma, en algún valor externo. Obviamente acá también entran todas las identificaciones, desde ideológicas, filosóficas, no solo religiosas, ¿sí?, también los propios movimientos sociales, bueno, todas las conciencias de grupo, que bueno, ya lo venimos charlando en muchos encuentros, ¿no? Este tema de cómo estamos influenciados por las conciencias de grupo. Entonces, ahí es en este último paso, digamos, que el discernimiento nos permite ir a sentir, ¿no?, cómo este mensaje impacta en nosotros, cómo esta información nos hace sentir. Entonces, podríamos utilizar un ejemplo, ¿verdad? Vamos a utilizar un ejemplo típico que podemos ver en la publicidad, en la tele, en la venta de productos en la actualidad. Muchas veces un eslogan para vender un producto actualmente es, por ejemplo, que este producto mata el 99% de las bacterias, ¿no? Esta afirmación que lo escuchamos mucho, ¿no?, hoy en día. Obviamente esta sentencia, esta afirmación viene de algún postulado anterior, ¿no?, que nos está diciendo que de alguna manera los gérmenes producen enfermedades, producen pérdida de salud. Entonces, desde el pensamiento crítico nosotros podemos empezar a investigar. Bueno, ¿es verdad que los gérmenes producen enfermedad, que la vida microbiológica puede producir falta de salud en el ser humano? Podemos empezar a investigar y vamos a encontrar muchas líneas, por ejemplo, dentro de la microbiología, que justamente estudian la importancia de las bacterias, de los virus para la evolución de la vida, para la evolución de los microorganismos. Después podemos profundizar en nuestra propia experiencia, ¿no? De tal vez tener contacto con lo que nosotros consideramos cosas no asépticas y si realmente nos pudimos enfermar o no, ¿no? Y contrastarlo con otras cosas que sí sabemos que son dañinas y sin embargo las hacemos, ¿no? Por ejemplo, podemos creer que tener las manos llenas de tierra no es algo saludable, pero por poner un ejemplo, podemos ir al kiosco a comprarnos una Coca-Cola y consumirla sin ningún tipo de mala conciencia, ¿no? Y sabemos que lo otro también es muy tóxico o puede ser muy perjudicial para la salud, ¿no? Y la tierra no siempre tiene esta característica. Así que todo esto lo vamos viendo desde el pensamiento crítico. ¿Cómo entraría acá el discernimiento? Bueno, ahí es donde yo tengo que buscar esta afirmación de que
el contacto con la vida microbiológica me puede producir enfermedad, que tengo que tener cuidado con lo que toco, que no, digamos, no puedo estar sin higienizarme mucho tiempo. Estas afirmaciones las puedo simplemente empezar a sentir en mí y empezar a ver qué me genera, empezar a ver qué me produce. Bueno, les voy a hacer un paréntesis dentro de este ejemplo que les estoy contando, porque mucho arte, mucha producción artística tiene esta finalidad, ¿no?, de llevarnos a cuestionar verdades establecidas y a sentir y a mirar desde otras perspectivas. Bueno, yo les voy a comentar que hay un anime que es una película que yo la conozco hace muchísimo tiempo, pero la volví a ver hace muy poco y está tan relacionada con este ejemplo que les acabo de dar y con obviamente la información que hoy estamos viviendo, a pesar que es una película muy vieja. Después se las voy a compartir en los feeds, ahí en las publicaciones de Instagram. Esta película se llama Nausicaa en el Valle del Viento y cuenta la historia de una chica que vive en un mundo, ¿no?, en un planeta Tierra, donde los hongos han generado un avance sobre el planeta y han empezado a infectar todo el planeta. Y obviamente esto se ve como algo negativo que va en contra de la vida. La protagonista se cuestiona esta verdad y ella estudia justamente por qué pasó esto y cuál es la finalidad de esos hongos y esas bacterias, ¿no?, que viven en su planeta. Bueno, obviamente no les quiero spoilear más la película, pero ahí en su sentir, ¿no?, de alguna manera ella no tenía rechazo ante esta vida bacterial, ante los hongos, ante los insectos, no les tenía rechazo y esto le permite descubrir un montón de cuestiones y ver que en realidad lo que se veía como un problema era una solución. Así que bueno, esto es un bocadito que meto acá para aprovechar, ¿no?, el tema. Así que bueno, vamos a ver esto. Así que el discernimiento nos lleva a escuchar este sentir, ¿sí? Escuchar esto que, cómo nos resuena, cómo impacta en nosotros. Para ser más específica, las sensaciones tienen que ver con sensaciones de contracción o expansión, sensaciones físicas, ¿sí?, sensaciones internas, a veces son más abstractas que lo físico, pero las sentimos escuchando desde la atención integral en todo nuestro ser. En muchos encuentros y transmisiones anteriores venimos trabajando esta escucha, esta conciencia corporal y van a ver que también hablamos mucho sobre la esencia, que está muy relacionada con estos mensajes que vienen de nuestro interior y que nos llevan a que algunas cosas nos resuenan generándonos contracción y otras nos resuenan generándonos expansión. Hay información que también nos genera atracción y otra información que nos genera rechazo, ¿sí? Así que, bueno, para profundizar en esto, les voy a pedir que busquen el video sobre la esencia, ¿sí? Así que, bueno, de alguna manera, cuando empezamos a abrir la conciencia, esta escucha interior, vamos a ver que tal vez lo que consideramos siempre correcto, o que hasta el día de hoy podemos considerar que es lo correcto, no nos sienta tan bien y no nos hace tan bien, y al revés, ¿no? Muchas veces vamos a sentir atracción a cuestiones que no son validadas o aceptadas en nuestros grupos, ¿sí? Así que esto del sentir es importantísimo en el discernimiento. Y de hecho, si profundizan en todas las líneas espirituales, también en el cristianismo, cuando van a profundizar en el término discernimiento, ellos hablan de escuchar al corazón, ¿sí? Así que de alguna manera también está esta misma idea y este mismo conocimiento sobre esta cualidad que podemos desarrollar. ¿Qué ocurre? Ocurren varias cosas. Hay un concepto que en la teoría de comunicaciones se conoce como espiral del silencio, que se desarrolla a través de experimentos donde un individuo o varios individuos que son la muestra del experimento cambian sus opiniones por la influencia del grupo. Es decir, los individuos llegan a un contexto, hay un convenio con la mayoría del grupo de que se va a dar un tipo de respuesta. Por ejemplo, se muestra unas líneas, ¿no?,
unas más largas que las otras, y se conviene de que la línea mediana se va a ver como la más larga. Y las personas que van a hacer la muestra del experimento, digamos que no tienen ese convenio, participan, y cuando escuchan la opinión del resto se ven influenciadas, y en lugar de decir lo que están viendo, ¿no?, con sus 5 sentidos, en realidad anulan este conocimiento y se adaptan a lo que dice la mayoría, ¿sí? Entonces, desde este concepto que es la espiral del silencio, que lo pueden buscar, nos ven, bueno, obviamente esto nos pasa a todos, ustedes también les habrá pasado la experiencia, pero sí para que observen cómo es este fenómeno social muchas veces puede anular, ¿no?, nuestro discernimiento y nuestra capacidad de escuchar algo diferente o percibir, ¿no?, en este caso es por los 5 sentidos, mucho más tangible, percibir algo distinto, ¿sí? Así que, ¿qué pasa con esta cuestión de la espiral del silencio? Nosotros lo podemos ver desde varias líneas más, y lo venimos viendo cuando hablamos de estos campos de información, de estas conciencias grupales, ¿no?, que nos condicionan de alguna forma. Nosotros somos seres biológicos, pero tenemos distintos planos de conciencia. Cuando nuestro plano de conciencia está totalmente centrado en el plano biológico, la pertenencia al grupo, la pertenencia a los distintos grupos de los cuales formamos parte, es fundamental, ¿sí?, porque garantiza la supervivencia. Entonces, para la supervivencia hay una emoción que es la emoción primaria, que es el miedo. Hola, Romy. ¿Qué es el miedo? ¿Sí? El miedo es la emoción básica para la supervivencia para cualquier forma de vida animal, ¿sí? Y esta cualidad, digamos, esta capacidad que nosotros tenemos de sentir miedo, va a anular esta cualidad espiritual que tiene que ver con el discernimiento. De hecho, para quienes estudian los aspectos energéticos o son reikistas, hola Cami, para quienes son reikistas y que conocen los chakras o quienes conocen los meridianos de acupuntura, ¿no?, bueno, los distintos planos energéticos que tiene el cuerpo, ¿sí?, ustedes van a ver que el primer chakra, que es el chakra base, que nos conecta con la materia, se bloquea a través de la emoción del miedo, ¿sí? Y el último chakra, que está obviamente relacionado con porque están todos relacionados en puente, que es el chakra corona, ¿sí?, se bloquea con los apegos terrenales y se abre con el discernimiento. Entonces, cuando el miedo está activado, ¿no?, como de una conciencia desde el plano biológico para garantizar la supervivencia, es muy difícil que podamos transgredir la conciencia de nuestros grupos, ¿sí? Es muy difícil transgredir nuestros apegos terrenales, nuestras identificaciones, lealtades familiares o todo tipo de condicionamientos, porque son condicionamientos que están ahí para garantizarnos la supervivencia biológica. Entonces, cuando nosotros abrimos nuestra conciencia a otro plano, que es el plano espiritual o justamente el plano de la conciencia, ¿sí?, es ahí solo que podemos salir de esta trampa, ¿sí?, que nos genera el plano biológico. En el budismo esto es lo que se llama karma, ¿sí? No porque el karma sea un castigo, sino que es una consecuencia de los lazos afectivos. Entonces, esa carga afectiva, ¿sí?, es la que no nos permite trascender de alguna forma. Solamente si tengo una conciencia de que soy algo más que materia, entonces voy a poder trascender, digamos, esta trampa que nos genera lo que es la repetición para la supervivencia, ¿sí? La repetición de la información que en el pasado llevó a la supervivencia, ¿sí? Por eso el miedo en sí como emoción es inevitable. Nosotros como animales tenemos miedo, ¿sí? El miedo no se puede evitar, sí se puede trascender, y se trasciende justamente desde este plano de la conciencia, ¿sí?, sabiendo que soy más que biología. Desde ahí se puede enfrentar el rechazo social y también se puede enfrentar el miedo a la muerte, ¿sí? Así que
es digamos, esta capacidad de saber que somos más que biología, ¿sí? Que nos permite trascender el miedo, es decir, ir más allá y escuchar cada vez mejor la información que nuestro interior nos va a dar sobre la información que vamos recibiendo de afuera, ¿sí? Esto es lo que muchas veces se dice como una razón del corazón, pero no el corazón como esas memorias emocionales, donde justamente si yo estoy viendo mi realidad desde esas memorias voy a estar repitiendo un patrón, sino más allá de esas memorias, el poder desde una ingenuidad, ¿sí? Desde una inocencia, que justamente son características del ser, características de la esencia, desde esta inocencia, desde esta curiosidad, que también es una cualidad del pensamiento crítico, desde ahí es que podemos comenzar a advertir otras perspectivas y otra forma de ver el mundo muy distinta a la que hemos asimilado. Así que bueno, creo que más o menos les fui contando todo lo que quería resumirles con respecto al discernimiento. Nos queda unos minutitos para hacer preguntas, ¿sí? Así que si tienen alguna cosita que les quedó dando vueltas, buenísimo, es el momento para preguntar. Después lo que vamos a hacer es, o lo que yo los invito a todos a hacer, es una práctica, ¿sí? Vamos a tratar de aprovechar los últimos 20 minutos para hacer una pequeña meditación, y dentro de esta meditación la idea es aprender a desarrollar esta capacidad de sentir cómo nos resuena información de distinto estilo, de distinto tipo, ¿sí? Vamos a usar frases típicas que escuchamos en nuestra vida, ¿sí? Para ver qué va pasando con cada uno de nosotros y cómo podemos ir profundizando en esta información interna, ¿sí? Que va surgiendo cuando el estímulo, cuando esa información va llegando. Así que bueno, no hay preguntas, creo que quedó claro, espero que así sea, bueno, espero que sigan profundizando, pueden buscar el concepto de Viveka desde el hinduismo, ¿sí? Ya saben, desde el discernimiento religioso va a haber una moral que dice lo que está bien y lo que está mal. El discernimiento desde el budismo y desde el hinduismo va más allá, ¿sí? Es un poco lo que estudia la psicología transpersonal, es decir, que se plantea qué es lo real, ¿sí? Y entonces se empieza a distinguir qué es lo real y qué es lo no real. Es decir, qué es lo permanente y qué es lo que no es permanente, es impermanente y cambia continuamente de forma. Así que vamos a ver que casi todo lo que nosotros creemos que es real son cosas que cambian continuamente de forma, y lo único permanente es la conciencia. Así que ahí volvemos al mismo punto, ¿sí? Bueno, creo que están todos dispuestos a hacer una práctica, lo cual es genial. Estoy muy contenta por eso. Bueno, así que los invito a ponerse cómodos, buscar una posición cómoda, como siempre les digo. Traten de no relajarse demasiado para no dormirse y perder la concentración. Bueno, me alegro que les guste, que les resuene esta información. Muy importante hoy en día. Así que bueno, vayan buscando una postura cómoda, alineando la espalda, ¿sí? Y bueno, ya saben, vamos a dejar subido esta información, esta práctica, para quienes quieran repetir la práctica o hacerla en otro momento. Y los voy a ir invitando a cerrar los ojos, ir llevando la atención a la respiración, sintiendo el aire que entra y que sale del cuerpo, haciendo respiraciones cada vez más profundas. Sintiendo la respiración, sintiendo todo el cuerpo como una unidad. Percibiendo tensiones y en cada exhalación soltando más, manteniendo siempre el centro, la columna derecha pero no rígida, pero soltando todas las tensiones musculares, sintiendo los apoyos,
si estoy apoyando los pies en el suelo, percibiendo la sensación del suelo, cómo me sostiene, percibiendo el contacto de la espalda o de las caderas con la silla o donde esté sentado o sentada. Llegando hasta el tope de la cabeza y hacia abajo, llegando hasta la pelvis. Continuamos respirando y visualizamos cómo a través de este tubo de luz va cayendo, va viniendo energía del cielo, purificando este tubo de luz, y también va entrando energía desde la tierra, ambas energías llegando a nuestro corazón. En cada inspiración entonces tomamos energía de cielo y de tierra, trayéndola al corazón, y en cada exhalación soltamos y dejamos que toda esta energía vaya envolviendo todo nuestro cuerpo y toda nuestra área personal, todo el área de nuestra aura energética, de nuestro campo energético. Volvemos a inspirar, trayendo energía del cielo y de la tierra. Si pueden, exhalar por boca, dejando que se limpie todo su campo áurico. Nuevamente, una vez más, inspirando profundo, soltando y limpiando. Y ahora les voy a pedir que hagan una reverencia interior y se permitan ingresar en su espacio interior, sintiendo como si pudieran entrar dentro de su pecho y comenzar a recorrer todo el interior del cuerpo, la caja torácica, el cuello, el abdomen, centrándonos primero ahí, justamente en ese centro, y si podemos ir expandiendo la percepción a todo el cuerpo, al interior del cuerpo. Traten de hacer el registro corporal, sintiendo el cuerpo, respirando naturalmente, manteniendo un ritmo natural, pero sin dejar de respirar. Y ahora les voy a invitar a experimentar qué resonancia van teniendo con distintas frases y afirmaciones. Así que los voy a invitar a repetir conmigo interiormente la siguiente palabra. Siguen respirando. Van a seguir respirando. Y repiten conmigo: no. No. Y dejen que ese no resuene en su interior y observen qué produce en ustedes. ¿Cómo se siente ese no en el cuerpo? Perciban en qué partes del cuerpo sienten un impacto. Pueden repetirlo nuevamente, no, y observar qué produce en su interior y en su percepción interna este no. Vayan registrando las sensaciones, profundizando en ellas, tratando de describirlas. ¿Cómo se siente eso que sienten? ¿Qué nombre podría ayudar a describir lo que sienten? Y vamos a ir por una frase más. Repitan conmigo: no puedo. Interiormente, repitan esta frase: no puedo. Y observen cómo resuena en su interior, qué produce, qué sensaciones. Son sensaciones de contracción o de expansión. Son sensaciones
dinámicas, quietas. Vayan explorando distintas características. Vamos con una frase más. Continúan respirando sin perder el ritmo natural de la respiración. Y van a repetir conmigo: eso está mal. Nuevamente, eso está mal. Observen, perciban qué sucede en el cuerpo cuando escuchamos esta frase. ¿Dónde sienten que resuena esta frase? Vamos a continuar un poquito más. Pueden respirar profundo. Ir soltando, ¿no?, las sensaciones que se van generando. Cerrando esa exploración y abriéndonos para recibir una nueva información. Y vamos a probar ahora con esta frase. Repitan conmigo: es lo mejor para vos. Es lo mejor para vos. Observen cómo resuena, qué impacta, cómo impacta. Respiren y perciban en el cuerpo. ¿A dónde me lleva esta frase? Es lo mejor para vos. Cuando voy sintiendo algo, por más que no comprenda bien, profundizo en la sensación, trato de ver qué características tiene, si me produce rechazo, presión, pesadez. Y vamos con una más, así que exhalamos, inspiramos. Muy bien. Y vamos a ir con una frase más, tomando conciencia de nuestro interior y percibiendo con conciencia corporal cómo impacta esta frase en el interior. Así que repitan conmigo la siguiente frase: tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos. O también pueden probar con la frase cuidado. Prueben interiormente qué pasa cuando escuchan esta frase. ¿Cómo se siente en su interior? Perciban el cuerpo. ¿Qué pasa en el cuerpo ante esta palabra? Cuidado. ¿Cómo sienten ese impacto? ¿Dónde lo sienten? Y vamos volviendo a inspirar profundo, exhalando. Vamos a probar con una frase más. Y repitan conmigo: la vida no es fácil. Observen qué información les trae esta frase, esta afirmación. La vida no es fácil. ¿Cómo se sienten? ¿Dónde perciben un movimiento? Registren, observando, sin juicios. Y nuevamente respiren profundo, exhalando lento y suave. Una vez más, una respiración profunda. Y vamos a tomarnos un momento para hacer un registro general de todo el cuerpo. Ir viendo cómo nos dejó toda esta información.
cómo sentimos nuestro interior, qué información residual quedó. Y una vez hecho esto, los invito nuevamente a inspirar profundo, a exhalar, soltando toda esta información residual. Y vamos a disponernos a explorar otro tipo de información, otro tipo de frases. Así que nuevamente exhalen todo el aire, inspirando desde el vacío, desde la receptividad. Y ahora vamos a empezar repitiendo la palabra sí. Repitan en su interior sí y dejen que esta información resuene. Observen cómo impacta en su interior el sí. ¿Qué sensaciones aparecen? Observe si son sensaciones de expansión, de movimiento, si tienen color. Traten de buscar las palabras, los nombres que se adecúen más a lo que sienten en el nivel físico, en el registro corporal. Nuestra esencia se comunica con nosotros, con nuestra conciencia, a través de esta información que viene del cuerpo. Vamos exhalando, soltando y vamos a probar con otra frase, ¿sí? Y ahora vamos a repetir, confío en mí. Confío en mí. Repitan en su interior esta frase y observen cómo resuena. ¿Qué perciben interiormente a partir de estas palabras? Hagan ese registro corporal, tratando de profundizar en las sensaciones, qué características tiene, la información que viene desde su esencia. ¿Cómo se siente esta frase, esta afirmación? Vamos a probar con otra frase, así que vamos exhalando, vaciándonos para recibir nueva información. Y vamos a escuchar la siguiente frase. Así es, ni bueno ni malo, es. ¿Cómo resuena esta frase en nuestro interior? Así es. ¿Cómo impacta esta palabra en el registro corporal? Continúan respirando profundo, exhalando lento y suave. Dejen que los pensamientos, análisis, interpretaciones sigan su curso y lleven la atención al cuerpo. ¿Cómo resuena en su cuerpo esta información? Vamos a ir probando una nueva información, así que exhalamos. Y los invito a repetir conmigo. ¿Qué necesito ahora? ¿Qué necesito ahora? Repitan interiormente esta pregunta. Y observen a dónde los lleva. Cómo resuenan estas palabras. ¿En qué parte de su cuerpo resuenan estas palabras? Y traten de buscar colores, características,
que permitan justamente nombrar estas sensaciones. Exhalan lento y suave. Y los voy a invitar a probar con una nueva frase. Interiormente repitan: disfruto mi vida. Disfruto mi vida. Y observen cómo resuena esta información en el interior de su cuerpo. ¿Qué partes del cuerpo responden? ¿Qué sensaciones aparecen? Profundicen en esa sensación. Continúen respirando, devolviendo constantemente la atención al cuerpo. Y vamos a probar con una frase más, así que inspiren profundo, exhalen lento y suave. Y observen qué pasa ante la frase fluyo con la vida. Repitan esta frase en su interior: fluyo con la vida. Y dejen que esta información llegue a su interior y resuene como si fueran ondas expansivas en un lago muy quieto. Y dejen que esas ondas vayan golpeando los distintos límites, sintiendo ahí dónde resuena, cómo resuena y cómo se siente. ¿Cómo se siente esta frase? ¿Qué características tiene? ¿Cómo me hace sentir? Continúan respirando. Van haciendo respiraciones cada vez más profundas. Y ahora les voy a pedir que vayan haciendo un registro consciente de todo el organismo, de todo el cuerpo. ¿Qué información va quedando en el cuerpo? ¿Qué resonancias van quedando en el interior? Con esta información, con este estilo de frases que trabajamos en esta segunda etapa. Hagan un registro general de todo el cuerpo, observando las sensaciones residuales que fueron quedando. Y una vez hecho esto consciente, vamos inspirando, exhalando y liberando todo lo que haya quedado. Les voy a pedir que hagan una reverencia interior, agradeciéndose a ustedes mismos por hacer esta experiencia, esta exploración. Respiren profundo y van a exhalar visualizando que liberan a través de las piernas, con unas raíces que se hunden en la tierra, toda la carga emocional, todo el movimiento residual de energía que haya quedado dando vueltas, lo van liberando hacia la tierra. Respiran profundo y con cada exhalación liberan hacia la tierra. Y vamos a volver a visualizar en el centro del corazón el tubo de luz. Inspirando, imaginen que toman energía de la tierra, que esta energía sube por su pelvis hasta su corazón, llegando hasta la coronilla de la cabeza, y desde allí se derrama, sellando todo el campo del cuerpo biológico,
de los cuerpos energéticos, sellando todo el campo áurico. Volvemos a repetir 3 veces más, inspirando, trayendo energía, exhalando y sellando el campo. Y una vez más. Y van visualizándose cubiertos de luz. Inspiren profundamente, tomando oxígeno, llevando oxígeno y energía vital a todo el cuerpo, comenzando a buscar si necesitan hacer algún movimiento, muy de a poquito, y también muy lentamente van a ir parpadeando hasta que puedan ir abriendo los ojos y volviendo a la conciencia del aquí y ahora, de plano de 3 dimensiones, volviendo a su habitación, a donde se encuentren. Así que bueno, me alegro todos los que llevaron a cabo la práctica. Me alegro de que estén acá acompañando este trabajo, con ganas, ¿no? Esto es lo más lindo para uno, saber que lo que uno hace de alguna manera sirve, es útil, resuena en los otros. Así que bueno, si quieren compartir cualquier cosa de la experiencia, de cómo fue para ustedes esto, si lo sienten así, bienvenido sea. Así que bueno, ahí es un poco este tipo de práctica que la podemos llevar a cabo con todo, ¿no? ¿Sí? Tener la capacidad de informarnos, de buscar información, de averiguar, pero hoy en día hay tanta información que en un momento necesitamos ir a buscar qué es lo verdadero para nosotros, qué nos resuena a nosotros, ¿sí? Así que, bueno, ya saben que acá lo más fundamental es el miedo, ¿no? Ahí trabajar el miedo. Bueno, me alegro por los que están compartiendo. Gracias a ustedes por estar. Es muy lindo, Se siente una conexión que hace que todo tenga sentido, ¿no? Así que bueno, me alegro que haya sido liberador, que sientan amoroso este compartir. Recordemos entonces que el miedo es la emoción biológica primaria del animal, que es lo que bloquea esta cualidad, esta virtud, ¿sí? El miedo, gracias a todos, gracias. Gracias. Entonces, bueno, no podemos evitar tener miedo, sí podemos aprender a trascender el miedo, y solo es necesario reconocer o recordar que somos más que materia, que somos conciencia, y desde ahí vamos a poder atrevernos a ir más allá de nuestros propios horizontes, descubrir cosas que no pensamos nunca. Así que bueno, me alegro de estar de nuevo con ustedes ahí compartiendo toda esta información. Me alegro de que haya sido útil. Vamos a dejar esta información subida y bueno, vamos a continuar tratando de compartir. Actualmente me dispuse a tratar de hacer este tipo de encuentros en vivo una vez por mes, así que vamos a tratar de mantener ese objetivo y bueno, que siga siendo nutritivo para todos. Como siempre, estamos al servicio. Gracias a todos por estar del otro lado y los voy saludando. Así que, bueno, cualquier cosita, estamos en contacto y toda consulta es bien recibida. Gracias.